Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy día nos toca un capítulo más de el libro de Apocalipsis. Estamos tratando las iglesias y hoy día nos toca tratar la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, y del cual vamos a extraer muchas enseñanzas para nuestra propia vida. Veamos entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Dice así, la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor se encargue y dirija todo. Señor, gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por convocarnos. Gracias por poner ese espíritu, ese deseo de aprender. Abre nuestro entendimiento. Toma el control de nuestras vidas y el control de todas las circunstancias. Y gracias, Padre, porque nos salvaste, pagaste por nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús. Gracias porque tenemos plena confianza que tú tienes todo bajo control. Te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, muchos están siempre atrás de buscar una iglesia perfecta. Yo te digo y te aconsejo que mejor no la busques, porque si tú la encuentras, vas ahí y la vas a estropear, porque tú eres imperfecto. Y entonces al ver en esa iglesia aparentemente perfecta, vas a encontrar muchos errores y fallas, y tú vas a comenzar a criticar, y luego te vas a salir y así vas a ir afectando iglesia tras iglesia. No hay iglesia perfecta. Todas son imperfectas y pecadoras. La iglesia la podemos comparar con un gran hospital. En un hospital, ahí están enfermos muy graves que están en la sala de operaciones, otros cuidados intensivos, otros están ya en la sala de reposo y ahí están. Inclusive también ahí deben considerarse enfermos los médicos y las enfermeras, como todo lo que están en ese hospital, que es la iglesia. Porque si alguien se cree que está sano, va a salirse. Pero la Biblia es muy clara y enfática y dice que todos somos pecadores. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Y si tú sales, entonces estás contradiciendo a la Biblia y entonces te conviertes en un mentiroso, que tú eres, digamos, perfecto. La iglesia de Filadelfia, como todas las iglesias, también tenía imperfecciones, pero el Señor la va a elogiar y no va a encontrar ninguna cosa, pues, digamos, en el cual, pues, él puede decir que está algo mal. No, ella era una iglesia, la iglesia era una iglesia fiel, una iglesia leal. Si estamos estudiando las 7 iglesias, y hemos visto que, bueno, estamos llegando ya a la 6ª, falta una, la Odisea. El análisis que hace nuestro Señor Jesucristo de las 7 iglesias es que 5 iglesias están mal, solamente 2 también, y para las cuales no hay ningún reproche. Si nosotros hacemos una estadística
el porcentaje, vamos a ver que el 72% de las iglesias están mal, de estas 7, y solamente 28 a menos son las que están bien. Y esa es la triste situación en que se encuentran las iglesias cuando el Señor está muy cerca, ya pronto a venir. Ahora, quiero decirte, no quiere decir esto que si tú estás en una iglesia de sana doctrina ya eres salvo, no, porque tú puedes llevar la Biblia y ahí está la sana doctrina, pero si no obedeces en esa iglesia que hay sana doctrina, ni obedeces a la palabra de Dios, pues nadie puede ser salvo. Solamente los obedientes son salvos. Ahora, solamente entonces 2 iglesias no reciben ningún reproche de nuestro Señor Jesucristo, que son la iglesia de Esmirna, que ya la hemos estudiado, y la que nos toca hoy día estudiar, que es la iglesia de Filadelfia. No hay ningún reproche para ellas. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, pero la última parte del versículo 7. Dice, estamos viendo el referente al primer punto, es el escritor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¡Wow! Él mismo se está describiendo, es el Señor Jesucristo, es por lo tanto un autor divino el que está dejando esta carta para lo de Filadelfia, y en ella está reflejando su carácter es santo, y porque él posee pues absoluta santidad. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, la segunda parte del versículo 8. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo, 3 veces santo. Lo hemos escuchado muchas veces, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Bien, santo significa separado del pecado. Y Jesucristo estaba separado pues del pecado, era inmaculado y sin tacha. El título de santo es un título mesiánico, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando los aterrorizados demonios que estaban en el endemoniado gadareno se expresan de él. Está en Marcos 1:24. Los demonios hablan, y fíjense, están hablando en plural, porque no es uno, es una legión, es una multitud de demonios que tenía este gadareno. Hablan los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! El Santo de Dios. Ellos identifican a Jesucristo y mire, ellos mismos, los demonios, declaran de que Jesucristo es el Santo de Dios, confirmando su deidad y que Él es verdaderamente el Mesías. También se describe Jesús mismo al presentarse a Filadelfia como el verdadero. Él es el genuino, Él es real en medio de la falsedad que hoy día cunde en este mundo de perversión, ¿no? Y de mentira, engaño, etc. El tercer lugar, cómo se presenta, dice
Cristo, que él se está describiendo como el que tiene la llave de David. Y la llave simboliza autoridad. Él puede entrar, salir cuando él le parezca. Es decir, él tiene el control. Acuérdense, él tenía el control de las estrellas que simbolizaban los guías y pastores de la iglesia, lo tenía en su mano, las 7 estrellas. Luego caminaba delante de esos 7 candeleros que representaban las iglesias, se paseaba, miraba, observaba, evaluaba a cada iglesia. O sea, él tiene el pleno control. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice, a ti, y aquí está hablándonos a mí y a ti, a todos nosotros. Así que, miren lo que te está diciendo. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que tú tienes la autoridad. Si tú, por ejemplo, no perdonas a una persona, esa persona, bueno, tú no le has perdonado, pero en el cielo también se encuentra esa persona, digamos, no perdonada, y porque tú le has atado y no le has otorgado el perdón. Entonces, ¿quién puede perdonar? Solamente eres tú, porque a ti se te ha dado la llave. Tú puedes perdonar como no perdonar. Tú tienes la responsabilidad, entonces, de hacerlo, porque ese es el mandato de Dios. Jesús tiene la autoridad soberana, y hemos visto por estas que hemos hecho estas evaluaciones, ¿ya? Para determinar quién entra en el reino de los cielos. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el que decide quién entra, quién no entra en su reino. No hay otro mediador, no hay otra forma de llegar a Dios sino por medio de Jesucristo. O sea que el que acepta a Jesucristo tiene las puertas abiertas. Él tiene, Jesucristo, las llaves de la muerte y del infierno. Acuérdense en los estudios que cuando Satanás esté atado en el abismo, él va a mandar con sus ángeles que abran y abran esa puerta del abismo y salgan los demonios a cumplir la última función que puede decir que tienen en la tierra, de revelar otra vez a todos los individuos que no creen en contra de Dios. Pero también tiene la llave de la salvación. Ya hemos dicho que nadie puede entrar a su reino sino solamente por medio de Cristo. Y él tiene también el que tiene la llave de todas las bendiciones que podemos recibir mientras estemos nosotros aquí en la tierra. Y bueno, y arriba pues ya serán otorgadas. Entonces, Jesús se identifica como el que abre y nadie puede cerrar. Nadie puede tener más poder que él, ¿no es cierto? Y el que dice, y no hay otro que poder que pueda cambiar lo que él hace. Si él decide abrir, entra. Si él decide no, entra, cierra las puertas. Nadie puede abrir esa puerta, solamente es a Jesucristo el que se le ha dado la autoridad. Entonces, esta autorización no es como la creencia popular que nos han enseñado, una religión tradicional, que las llaves la tiene Pedro, ¿no? Pedro es un ser que también va a tener que pedir permiso para ver si puede entrar. Lógicamente va a entrar porque él sí creyó en Cristo Jesús, pero él no tiene la llave. La llave, no te olvides, no aceptes esa creencia popular. La llave la tiene Jesucristo. Ahora, las llaves, dice qué llaves tiene. Y aquí se especifica claramente que tiene la llave de David. Es decir, el control de la dinastía, descendiente del rey David. O sea, tiene el derecho, porque él es descendiente de David. Jesús es descendiente de David.
indica pues que él es el Mesías, ¿no? Profetizado, ¿no? Y eso es lo que dice, pues, se dice en Jeremías 18:6, Antiguo Testamento. Dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, el único que puede modelar nuestro carácter y limpiarnos de toda maldad es la obra de Cristo Jesús. Él es el alfarero, en la medida que tú dispongas que Él obre en ti y creas en Él. El énfasis es que al enseñarnos acá que Jesús, que Él tiene la llave de David, el énfasis es que Él es soberano, Él tiene toda soberanía para hacer entrar o no entrar a las personas, digamos, y tiene el derecho porque Él tiene el control de la iglesia total. Comencemos entonces ahora a estudiar otro punto para poder entender la iglesia de Filadelfia. ¿Qué lecciones tiene personales para ti y para mí? ¿Qué enseñanzas podemos encontrar y rescatar para nosotros? Veamos la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 7, la primera parte del versículo 7. Dice: la iglesia de Filadelfia. Se identifica que esta carta va dirigida específicamente a la iglesia de Filadelfia. Bien, prácticamente estas 7 iglesias que estamos describiendo, pues Pablo tuvo mucho que ver con su ministerio, especialmente en Éfeso, en el cual se quedó por 3 años. Y ahí, a través de Éfeso, ya difundió pues la palabra de Dios a las otras regiones. Ahora, algunos de estos cristianos de Filadelfia sufrieron el martirio, ¿no? Como Policarpo. ¿Se acuerdan de Policarpo de la iglesia de Esmirna? Pues eran perseguidos. A Policarpo lo metieron en una figura de bronce de un buey y metieron fuego por fuera y prácticamente lo cocinaron. Y muchos también de la iglesia de Filadelfia fueron así martirizados. Pero sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, persecuciones y peligros, a pesar de todo ellos se mantuvieron firmes, a pesar de estos sufrimientos. Ellos, la ciudad de Filadelfia, sufrió varios embates por parte de los musulmanes, ¿no? Y al final llegó los musulmanes a conquistar pues a la iglesia, a la ciudad, se puede decir, de Filadelfia en el siglo XIV. Filadelfia significa fidelidad, que es una fidelidad perseverante. No es fiel por un mes, un año, no, hasta el fin. Fueron perseverantes en su fe. Entonces, por eso que nuestro Señor Jesucristo no le hace ningún reproche a esta iglesia. Absolutamente, era una iglesia ejemplar. Si queremos ver, pues, una iglesia ejemplar, primitiva, de los comienzos, es la iglesia de Filadelfia en el cual debemos poner nuestra mirada. Tenía una gran virtud, era una iglesia que evangelizaba, pero ahí evangelizaban todos los miembros, no es que solamente el pastor y unos 3 o 4, todos tenían la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, llevando a otras regiones. Bien, veamos ahora la ciudad. Es importante, siempre les hago recalcar que la ciudad, la iglesia estaba en medio de la ciudad y mucho influía pues todos los habitantes de esa ciudad en el comportamiento de la iglesia. Esta iglesia esta ciudad, se puede decir, estaba a unos 50 kilómetros de la iglesia de Sardis. Era la más joven
de las 7 ciudades, o sea, que hemos mencionado, Esmirna, Sardis, Pérgamo, la más joven. ¿Quién fue el fundador? El rey Eumenes, que era el rey de Pérgamo. Él tenía un hermano que se llamaba Atalo II, y este hermano era un hermano pues muy fiel a Eumenes, y su sobrenombre de que se ganó este hermano Atalo era Filadelfo, o sea, que significa amado hermano, nombre que le dio su propio hermano por su fidelidad hacia él. Se lo había ganado por su fidelidad. Entonces, de ahí el nombre de Filadelfia, sale de Filadelfo. Filadelfia era un gran centro cultural y ahí se enseñaba fuertemente el griego, y ellos llevaron pues este idioma, lo divulgaron pues a las otras regiones. Y estaba esta ciudad cerca de un lugar que se llamaba Tierra Quemada. O sea, este era un lugar muy extenso donde se sembraba viñedos, porque la tierra era muy fértil, había ahí residuos de los volcanes, de las lavas, todo, y es como muy parecido al Arequipa. Ustedes van a ver su campiña, es una campiña fértil, se siembra pues ajo, cebolla, es linda, es la campiña de Arequipa. Y así, eran condiciones excepcionales, tenía la ciudad de Filadelfia para el cultivo de vid, pero esto también daba lugar al subproducto, al vino, y ahora vamos a ver cómo influenciaba. Todo esto influenciaba en la ciudad. Al estar cerca pues de estos terrenos, nos daba una idea de que había actividad volcánica. Estaba en un lugar de movimientos telúricos. Bien, pero sin embargo, como digo, eran unos terrenos muy fértiles. Sin embargo, al estar cerca de esta área volcánica, pues corría ese riesgo. En cualquier momento, pues ya había huella de que anteriormente, pues, de haber explotado ese volcán, ¿no? Y ese era uno pues, de los inconvenientes. Y en el año 17 después de Cristo, pues se desata un terrible terremoto por toda esta actividad sísmica que provocaba este volcán. Y de ahí aparecieron pues las réplicas, frecuentes terremotos, continuos, y duraron como 2 años. Los habitantes de Filadelfia estaban traumatizados. Tan es así que muchos decidieron dejar la ciudad en la parte alta y se fueron al valle, tratando de hacer chocitas nomás para no tener el peligro de que los muros se le cayeran. Pero quedaron totalmente traumatizados psicológicamente, todos los habitantes, y sobre todo mucho temor a los terremotos y temblores. Ahora, ellos como fueron ayudados por Tiberio César, el cual les dio mucho dinero para la reconstrucción de la ciudad de Filadelfia, y en agradecimiento, pues siempre empujados por la idolatría, le levantaron un monumento a él. Ahí en Filadelfia había un templo dedicado al rey Dionisio, que era el dios del vino. Ese para los griegos, Baco, para los romanos. Estaba coronado con laureles, etcétera, pero en el día de su festividad, pues se desataba, pues como ustedes pueden entender, tenían vino, esas tierras fértiles, ¿se acuerdan? Y extraían el vino y estaban pues borracheras, lo cual pues traía otras consecuencias, de adulterio, fornicación, violencia, etcétera, y que lo que ustedes se pueden imaginar. Aparte de esto, en la ciudad había pues un grupo de judíos
que verdaderamente odiaban a los cristianos, o sea, odiaban a todos los creyentes de la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver, pasar a otro punto, es el elogio que expresa Cristo por esta iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 8 al 11. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por lo cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Vamos a explicarlo ahora. Porque ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Estemos atentos, digamos, a este elogio para esta iglesia, para personas creyentes que verdaderamente viven como estos creyentes de Filadelfia, que eran fieles. Lo primero que hace entonces Jesucristo, pasa por alto los reproches, no hay nada que él pueda llamarle la atención. Y los elogia por 4 características. Veamos, en primer lugar, dice, tiene poca fuerza. Esto nos indica pues que la iglesia era una iglesia pequeña, no muy numerosa, ¿no? Pobres, de una clase baja, ¿no? Pero, sin embargo, pues tiene cosas que para Dios, Él sabe lo que hay en el corazón de esas personas. Y Pablo también, conjuntamente con ellos, podría decir, ¿no? Según de Corintios 12:10. Según de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, Pablo se está gozando en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a explicar un poco. Pablo, él no era antes soberbio, orgulloso, perseguía a la iglesia cristiana, pero cuando se convierte, cambia en una persona humilde, el orgullo y la vanidad ya desaparece, y él comienza a entender que sus debilidades, o sea, que él tenía una gran ventaja, porque le hacía comprender que era un humano que en cualquier momento moría, y que esas debilidades más bien lo acercaban al Señor a buscarlo para que Él le dé la fortaleza a él. Es decir, como hay personas que pueden estar a muchas actividades y el Señor a veces lo postra en una enfermedad. Y ahí recién comprende de que, bueno, ¿qué hacen con tanto movimiento, corriendo por aquí y por allá? Y el tiempo se está terminando, su vida se va a acabar, y después ¿qué? Pero esa enfermedad los lleva a leer la palabra, como esta cuarentena que nos ha encerrado y nos ha dado la oportunidad de estudiar más la palabra de Dios. Entonces, para algunos, la cuarentena, el virus, es una desgracia, es un problema. A veces le echamos la culpa aún hasta a Dios, algunos que no conocen a Dios. Pero para otros ha sido una bendición, porque hemos tenido oportunidad de estudiar más la palabra de Dios. Y esta iglesia pequeñita,
en tamaño, sin embargo, fluía con gran poder espiritual. Predicaba la palabra, no solamente de palabras, sino con su propio testimonio. ¿Cómo has pasado estos 4 meses? ¿Has predicado la palabra? ¿Has llamado, porque sea por teléfono, a tus amigos que sepan que estás preocupado por ellos? Es una respuesta que solamente tú y el Señor conocen. Veamos Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. O sea, el que ama tiene una íntima comunión con Dios. Amar es respetarlo, es obedecerlo, y hacer lo que Él en verdaderamente nos manda, a llevar la palabra a otras personas. En tercer lugar, Cristo la elogia por no haber negado su nombre, a pesar de las presiones, como hemos visto, de las persecuciones, a pesar de que había un grupo de judíos que los presionaban, los odiaban, ¿no? Sin embargo, nunca se retractaron de su fe. Siempre manifestaron que eran cristianos. Yo pregunto, en tu centro de trabajo, con tus amigos, ¿saben que tú eres cristiano? ¿O tú te guardas porque tienes vergüenza? Ellos nunca negaron la fe. ¿Y tú por qué a veces lo haces, te quedas callado? ¿Qué? ¿Por temor a que te critiquen? Todo lo contrario sucedía con estos de fieles de Filadelfia. Por último, los elogió por haber guardado la palabra de su paciencia. Y aquí ya la cosa es un poquito más complicada de poder entender. Pero veamos. Dice que han guardado constantemente su mandato, perseverando fielmente a través de las pruebas y dificultades. Había pruebas. Yo soy cristiano. ¿Quieren hacer eso? Yo me retiro. ¿Quieren ir a tomar o a una discoteca? Yo soy cristiano. A pesar de los otros, pero a pesar de ello se mantenían firmes en las pruebas y en las dificultades. Cada uno debe responderse. Estamos firmes y a veces nos dejamos llevar por los amigos, por familiares, en reuniones que verdaderamente no nos van a hacer, digamos, no nos van a ayudar espiritualmente. Debido a esas dificultades que ellos habían probado, ser fuertes, le hizo asombrosas promesas a todos estos creyentes. Ojalá que tú y yo estemos entre estos creyentes y nos apropiemos de esas promesas, porque si es así, esas promesas son nuestras. Dice primero que Él ha puesto delante de ellos, o sea, también de nosotros, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si nosotros nos mantenemos firmes, fieles al Señor, orando, leyendo la palabra, viviendo en comunión con Dios, ayudando a otros, perdonando a las demás personas, dice que nuestra salvación está segura y garantizada. La puerta de los cielos está abierta para ti y para mí y para todos los creyentes que se mantienen firmes en su fe, ¿no? Ahora, la Escritura revela que esta puerta también abierta, que Dios se lo entregaba a ellos, eran para que ellos podían tener la libertad de predicar el Evangelio. Y demos gracias a Dios, porque estamos en un país en que podemos compartir. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras nacido y ya siendo cristiano, por ejemplo, vivir en un lugar donde los musulmanes, donde no se puede, o en China, donde está prohibido expresar tu fe? Nosotros tenemos esa libertad. Y más aún, si somos verdaderos cristianos, va a haber un momento en que Dios nos va a traer las personas. Somos nosotros los que tenemos que compartir con ellos. Las puertas están abiertas porque el Señor nos manda ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir y discipular. Nosotros nos salva, ¿para qué?
para que nosotros podamos compartir con otros lo que ya conocemos, porque no tenemos la verdad. ¿Cómo van a conocer ellos si no hay quien les predique? Y esa responsabilidad se ha encargado a todos los que verdaderamente creemos en el Señor. Nadie se escapa de esta responsabilidad. Colosenses 4, del 2 al 3. Miren lo que escribió Pablo al respecto. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermanos, hay un grupo de hermanos que están orando todas las semanas, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Tú puedes entrar por Facebook, ahí tienes hermanos que están intercediendo por ti y por mí, para que nosotros, cuando tengamos la oportunidad, no nos quedemos mudos, compartamos y que se dispongan las circunstancias de tal manera que todo sea favorable para que podamos ayudar a esas personas. Miren, el trabajo de la iglesia es un trabajo en equipo, en unidad. La segunda promesa dice: yo entrego la sinagoga de Satanás, que se dice que son judíos, pero no son, sino mienten, y haré que se postren a sus pies. Como en el caso de Esmirna, había un grupo de judíos, ¿no?, que se enfrentaban con hostilidad a los creyentes, ¿no? Y a los creyentes. Estos judíos rechazaban el Evangelio, rechazaban a Jesucristo, que Él no era el Mesías. Entonces se habían quedado, no habían aceptado a Cristo, ¿no? Te decían judíos, pero esta afirmación que ellos decían era falsa, ¿no? Tanto racial, miren, cultural y ceremonialmente. Vamos a esperar, porque los verdaderos judíos para el Señor son los que son verdaderamente judíos espiritualmente. Y entonces, ¿cómo es eso? Pablo lo va a definir muy claramente quiénes son estos verdaderos judíos, pero tenemos que ver desde el punto de vista espiritual cómo Dios ve a los judíos, cómo Dios y Él a quién considera verdadero judío y el que no es. Romanos 2, 28 y 29 define Pablo esta situación. Pues no es judío el que no lo es exteriormente. No es judío el que no es judío el que lo es exteriormente, Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, y aquí define, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Asombrosamente, Cristo promete que estos judíos que se oponían, así como en Esmirna, aquí en Filadelfia, Dios se iba a encargar de ellos, y algunos de ellos, no todos, se iban a arrodillar y pedirle perdón y se iban a convertir en Cristo Jesús por la oración de ellos hacia los judíos. Entonces, ahora, en un futuro, la salvación del pueblo judío se dará ya durante la etapa de la tribulación. Ahí al final dice un remanente, y todo ese remanente será totalmente, si representa a la nación judía, será totalmente salvo. La última promesa que da Cristo a estos creyentes fieles, ¿no?, es que dice: han guardado la palabra de mi paciencia. Yo también les guardaré en la hora de la prueba, escucha bien, que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces,
esta promesa no solamente era para ellos, sino también se extiende en todo tiempo, digamos, para todas las iglesias, y para nosotros nos alcanza también a nosotros. Todas las iglesias fieles, digamos, pueden tomar para sí, digamos, esta promesa, porque no es una promesa solamente para esa época, sino es una promesa a largo plazo y nos incluye pues a nosotros. ¿Qué dice? Vamos a explicar esto despacio, y yo espero que estén apuntando, tomando nota, porque el Señor está preparando a ustedes para que ustedes pues hablen a otras personas. Pero si solamente escuchan, solamente el 5% de los que escuchan se retiene. Si ustedes lo escriben, ustedes pueden repasar y pueden compartir a veces estas posiciones, pero con base bíblica. Dice, la iglesia no pasará la tribulación, porque dice que lo va a guardar de la prueba. Es decir, ¿por qué? Porque la iglesia, antes que comience la prueba, que es la tribulación, juicio que se va a derramar sobre la tierra, va a ser arrebatada. Entonces lo va, digamos, de una u otra manera, preservar de esta gran prueba. Ahora, hay 3 puntos de vista desde el punto de vista del arrebatamiento. Hay uno dicen que son tribulacionistas, quiere decir, su posición es que el arrebatamiento va a ser al final de los 7 años de tribulación. Otros dicen tribulacionista, va a ser en el medio, cuando a los 3 años y medio, como demora 7 años la tribulación, a los 3 años y medio, cuando el anticristo se declare Dios en el templo de Jerusalén como la abominación desoladora, ahí van a ser arrebatados. Pero nuestra posición, la posición que tiene más sustento bíblico, y es lógico por lo que el Señor explica a través de su palabra, es la posición pretribulacionista. Quiere decir que antes que se inicie la tribulación, antes somos arrebatados, y luego viene el juicio. Es lógico, porque si va a venir juicio sobre los incrédulos, ya Cristo Jesús pagó por nuestros juicios, Él pagó por todo nuestro pecado, ya no hay juicio, somos declarados justos. ¿Qué juicio más tenemos que soportar? Entonces, hay muchas otras más, digamos, versículos al respecto, pero hoy día no podemos pararnos en ese tema. Vamos a continuar entonces. Veamos 3 aspectos de esta promesa. El primer aspecto es que la prueba del juicio de Dios sobre esta tierra todavía está en el futuro. Esos 7 años de tribulación, ese día de prueba que va a afectar a toda la tierra, a todo el mundo, todavía no se ha dado. Se va a dar en el futuro, de repente mañana, pasado, porque ya todas las condiciones están dadas, pero es el futuro, y eso es lo que estamos esperando, que el Señor venga y nos arrebate y nos lleve. Y la segunda promesa es que la prueba es por un tiempo definido, no es indefinido, sino 7 años, y que corresponden a la última semana de la profecía de Daniel. La última semana son 7 días, pero son años, son 7 años, por eso sabemos que la tribulación va a durar 7 años, es un tiempo definido, comienza con el arrebatamiento y terminan con la venida de Cristo a la tierra en la batalla de Armagedón. Bien. Tercero, que es una prueba que va a poner al descubierto cómo somos realmente. Si tenemos una fe verdadera, no vamos. Los que creen que son cristianos, pero viven muy light, sin cumplir todo lo que demanda la palabra de Dios, o sea Jesús, se quedarán, porque son tibios y no entrarán, no serán llevados en el arrebatamiento, se quedarán para esos 7 años. El cuarto es
que esta prueba es de alcance mundial. Así como el coronavirus es de alcance mundial, no ha habido ni fronteras, si es nación rica o pobre, a todos los ha afectado, igualito, es una prueba de alcance mundial. Y quinto, esta prueba va a probar a todos los que moran en la tierra. ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Los no arrebatados, los que no se han ido con los incrédulos. Se quedan a pasar esos 7 años de tribulación. La iglesia, vuelvo a repetir, se ha ido en el arrebatamiento. Bien, entonces, los que en la tribulación no se arrepienten, aún a pesar de las pruebas, se irán a la condenación o se dejen marcar, sellar por el anticristo, ¿no es cierto? Entonces, la venida de Cristo a la tierra es inminente, de todas maneras se da. Lo único que falta es que la iglesia sea arrebatada, eso es lo que detiene, y luego se inicia los 7 años de tribulación con el anticristo, ya manejando la situación de esos 7 años. Y esta puede ocurrir en cualquier momento porque no hay otra cosa que pueda detenerlo. Bien, vamos a pasar al punto 5, el mandato. Apocalipsis 3:11b. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, que demanda a los fieles de Filadelfia que habían sido leales, les ordena que sigan siéndolo. No te desalientes, hermanos, persevera, continúa firme. El Señor ya está a la puerta, ya está, aún más ahora. Entonces, más con fervor y predicando y llevando la palabra a otros que se están yendo a la condenación. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, la fe es el medio que nos va a asegurar perseverar. Tu fe firme te va a ayudar a perseverar, ¿no? Pero Juan dice que los que abandonan a Cristo, se van al mundo, etcétera, de una u otra forma, nunca fueron salvos. Pero van a decir, pero ¿cuántos han ido a la iglesia y se quedaron? Nunca fueron salvos. No vivieron como Dios demanda. Dios demanda santidad, Dios demanda obediencia, de llevar la palabra a otros, de que tú le ayudes a otros para que ellos puedan conocer a Jesús. ¿Lo estás haciendo? Dice, mire la definición y que va a aclarar esta situación que les acabo de explicar. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, o sea, iban a la iglesia, compartían los domingos con nosotros, pero no eran de nosotros, parecían que eran cristianos, pero no eran, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero se fueron a otras iglesias, doctrinas falsas, etcétera, o no asistían ya, se fueron al mundo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso, en una iglesia no todos van a ser salvos. Hay algunos que vienen por compromiso, pero no vienen por un convencimiento pleno de venir a adorar, a buscar a Dios íntimamente. Entonces la promesa de Dios es para los que cumplen su mandato. Y le dice, nadie tomará tu corona, la corona que se te va a ser dada, corona de vida, ¿no? Y esto te lo va a dar para aquellos que resistan hasta el final, los que terminan la carrera solamente, a todos los que lleguen, a todos, no interesa si ya primero, segundo, a todos nos va a dar la corona de vida, ¿no? Es decir, que nos va a dar la corona de vida que, digamos, vamos a obtener la vida eterna.
la corona de vida, pero para los que perseveran. Y con todas las recompensas asociadas. Ya desde ahora como cristianos ya tenemos paz, tenemos más fe, tenemos, digamos, podemos afrontar los problemas con tranquilidad, una confianza en el Señor. Pero qué más recompensa, cantidad de recompensas nos espera en el cielo, inimaginables. Vamos, segundo de Juan, capítulo 8. Segunda de Juan, capítulo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Ah, eso sí, yo quiero el galardón completo. Yo quiero, sinceramente, ahí sí soy, voy a decir, ambicioso desde el punto de vista espiritual. Quiero todo lo que el Señor quiere darme a mí. Lo que Él quiere darme a mí, yo lo quiero todo. No quiero perder nada de lo que Él me quiere dar. Entonces, ahora sí entremos al último punto, el consejo. Apocalipsis 3, 12 al 13. Dice, Apocalipsis 3, del versículo 12 al 13. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna lo va a hacer en el templo de mi Dios. Está hablando Cristo. Nunca más saldrá de allí. Tú y yo nunca más saldremos de allí porque seremos columna, dice. Y escribiré sobre él, ¿no? Acá dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. La promesa de Cristo es que los que perseveren serán columna en el templo. La columna es una de las partes más importantes de una casa, la que sostiene la casa, un templo, todo, todas las paredes, todo está fijado a las columnas. Hacer una columna no invoca, pues en el sitio de la columna hay una excavación mayor relleno, hay barras de hierro, ¿no?, de fierro, para que sostenga los movimientos. Ahora, la columna es más importante, pues, que una simple piedra que puede estar en el fundamento, ¿no es cierto? Es mucho más importante que un ladrillo de la pared. El ladrillo más bien se sostiene por las columnas. Columna en el templo, es decir, tiene una función muy fundamental, ¿no? Es sostén del templo, pero ahora veamos espiritualmente. Yo te voy a hacer una columna para que sostengas el templo espiritualmente. Es inimaginable la grandeza del templo, ¿no? Es un lugar destacado, porque es lo principal de la edificación, sostiene toda la edificación. Y ser nombrado como columna, pues, es verdaderamente un privilegio, ¿no? Ahora veamos, Dios ama su creación. Sin embargo, el pecado destruyó. Pero Dios ya tiene un plan para volverla a edificar a su estado original. Así nos encontramos destruidos, alejados de la imagen de Dios, pero Dios tiene un plan de ir poco a poco moldeándonos, hacernos llegar a la estatura de Cristo Jesús. Quiero que vayan entendiendo, este punto es muy importante y de gran bendición. Él ya, desde antes, ya lo pensó, lo diseñó y lo deseó y lo está ejecutando en ti y en mí, en los creyentes. Es decir, volvernos al estado original de la perfección.
porque el Señor nos hizo perfectos, fue el pecado que nos alejó y nos desfiguró. Entonces Dios está modelándonos a ti y a mí. Entonces, esta promesa le fue dada a la iglesia de Filadelfia. Acuérdense ustedes que Filadelfia estaba en una región que sufría pues terremotos terribles. Y entonces ellos se dieron cuenta que qué importantes son las columnas en un lugar así, donde hay momentos en que se viene todo abajo, una enfermedad, una muerte, o que nos quedamos sin trabajo, o la oposición de nuestros familiares y amigos. Se requerían columnas que fueran construidas para reforzar y sobre todo para poder enfrentar a esos terremotos que había en Filadelfia. Fíjate cómo Dios está concadenando todas las ideas de la ciudad, de la iglesia, y nos está hablando a nosotros ahora personalmente. Tenían que ser construidas para soportar estos terremotos, para demostrar que era una verdadera columna. ¿Cuál es la enseñanza que tiene para nosotros? Remarcar, dice que si tú eres un vencedor, porque no perdiste la fe, a pesar de los problemas y dificultades que atravesaste en este mundo, eres una columna que ha probado que puede soportar cualquier adversidad. Ya tienes autoridad, tú has sido probado. Por lo tanto, tú puedes compartir con otros, digamos, cómo lo has afrontado en la fortaleza, en la fortaleza del Señor. Entonces, al que venciere, dice, lo haré columna. O sea, si tú perseveras, te va a hacer columna. Es la promesa que Cristo te da a ti y a mí y a todos los que son fieles. Ahora, esto es un proceso. No es que de que entras tú y ya eres una columna, ¿no? No. Una columna que primero que tienes que vencer a los vencedores, a los que me demuestran que son fieles. Dice el Señor, mira, capta la idea. Vas a ser probado, ¿no? Y me vas a demostrar con una vida victoriosa. Dice el Señor, por la fidelidad. Te vas a mantener firme en las pruebas y dificultades en las cuales tú te vas a enfrentar. Pero cada vez que salgas de una va a venir otra prueba y tú me vas a demostrar que eres más fuerte cada vez más y que resistes. Entonces sí, es una columna que en verdad sirve para formar parte del templo de Dios. Ahora, entonces la columna que puede fortalecer toda la estructura de tu casa, de tu persona, de tu familia y de la sociedad. Puede sostener a otros, puede apoyar a los demás, porque tú eres la columna de tu casa, tú eres el que tiene más fe, tú eres el que concurre, busca más a Dios. Nosotros, pero tú estás ya probando de que sí, tú eres esa columna que Dios está demandando, que está buscando. Es decir, tú te estás convirtiendo en una herramienta útil para el Señor. Miren, ¿y qué te promete el Señor? Que nunca más saldrás del cielo, porque va a ser una columna dentro de su templo. Y una columna no se moviliza, ya pasamos para acá. No, ya se queda permanentemente en el templo del Señor. Mira la promesa que te da. Nunca más saldrás de ahí. Una vida eterna en que tú eres la herramienta útil que el Señor está buscando. Para otros planes que no sé, un día nos explicará el Señor. La segunda promesa que nos da es que
al que venciere, dice, va a escribir en él el nombre de su Dios. Significa propiedad. ¿Cómo distinguir la propiedad de estas vacas en un sitio que va a un campo abierto y se junta con las vacas de los vecinos? Entonces se le pone una marca. Acá, en el anca, con los nombres o iniciales del propietario. Entonces se puede identificar. Esa vaca, ese animal es de mi propiedad. Y eso es lo que quiere el Señor al poner la marca, que tú eres propiedad de Él. Entonces, y eso también es una relación personal, porque ya tú le perteneces a Él y tú ya sabes a quién le perteneces. Y esa relación aún se va a estrechar más en la eternidad, porque va a haber comunión íntima con Él, porque seremos pues la esposa como iglesia, que nos vamos a casar en la boda del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Cristo promete escribir sobre los creyentes el nombre de la ciudad. ¡Wow! Dice, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Es decir, vamos a tener ciudadanía eterna, ya no necesitamos pasaporte. Nos identificamos que somos ciudadanos de esa ciudad eterna, que es capital del cielo. ¡Wow! Del cielo, de todo el universo. Y ahí estás tú. Yo eres ciudadano. Todas las cosas están abiertas para ti. Es una promesa de seguridad y de gloria para aquellos que mantienen fieles, firmes en las cosas de Dios. Por último, promete a los creyentes darle su nombre. Dice, a toda la plenitud de la persona, ¿no? Reflejará esa gloriosa relación de revelación que Dios va a darte de su persona. Y ahora podemos tener alguna idea limitada, tenemos algunos atributos, pero cuando lo veamos cara a cara, no vamos a quedar chicos con lo que es Él. Entonces, mira, Filadelfia, estoy terminando, revela que el Dios Santo, verdadero, y omnipotente, derrama bendiciones sobre los que permanecen fieles. Como en el caso de esta iglesia, Dios derramó bendiciones, no hay ninguna objeción, no hay nada que verdaderamente puedas decir que está mal, todo es elogios. Y entonces Él te va a bendecir con puertas abiertas, las puertas abiertas del cielo. Te va a bendecir la seguridad de que tú eres salvo, la seguridad de que tienes puertas abiertas para evangelizar, y todos se van a sujetar y van a ver en ti, caramba, que tienes autoridad, ¿no? Las bendiciones del reino, liberación de la prueba que tendrá la tierra, otra bendición. Va a haber una prueba sobre la tierra, sobre todo el mundo, pero Dios va a permitir que tú te escapes, no que escapes, yo te libere de esa prueba. Bueno, una manera de decir que se escapa, pero es Dios el que te está salvaguardando. Y finalmente, que Él se va a revelar plenamente a ti, poniendo su nombre, su carácter, así dándose a conocer a ti. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es un ejemplo de fidelidad. Espero que no solamente sea esta iglesia, seas tú el ejemplo de fidelidad, y que otros vean en ti una columna fuerte en el cual ellos se pueden apoyar y tener seguridad de que tú le estás diciendo la verdad, le estás dando cosas y esperanzas que ellos nunca conocieron. Tú eres la columna fuerte en tu hogar, en tu familia, aún entre tu trabajo. Mantente firme. Dios tiene grandes bendiciones para los que somos fieles. Mantengámonos. Él viene pronto
Pronto viene el Señor. Quisiera orar. Cierren los ojos, cerremos, Señor. Y esta noche, al ver esta iglesia de Filadelfia, queremos ser como ellos, los creyentes, Padre. Tener la puerta totalmente abierta para llegar un día a tu presencia, pertenecerte a ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, aunque ya tú no nos has enseñado que es a través de la lectura de la palabra. Entonces, pon en nuestros corazones sentir de leer la palabra todos los días para que nuestra fe crezca. Y eso es lo que nos va a ayudar y nos va a dar la seguridad de poder permanecer, Señor, a través del tiempo, manteniendo esa fe y que nuestra fe aún más siga creciendo. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas, Padre. Gracias por esas promesas, Señor, de que tú pondrás tu nombre en nosotros. Gracias porque te pertenecemos. A ti sea honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Antes de despedirnos, quiero hacerles recordar de que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos los estudios de Apocalipsis. Nos falta una iglesia más y continuamos el estudio versículo por versículo. Nos falta la iglesia de la Odisea. Bien, espero que todas estas enseñanzas vayan formando el carácter de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.